Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy voy a reciclar o reutilizar distintos envases y estos panties. ¿Queréis ver cómo lo hago? ¡Empezamos! Lo primero voy a cortarle las dos piernas al panty. En un recipiente ponemos cola blanca y agua, 2 partes de cola, 1 de agua y lo mezclamos. Y sumergimos nuestro panty. Aquí nos vamos a manchar las manos, si preferís os colocáis guantes. Y escurrimos el sobrante. Un frasco de cristal y lo vamos a forrar. Y vamos a ir creándole arrugas. Una vez ya tengamos el envase rodeado como más nos guste, cortamos el sobrante y esa parte la vamos a colocar hacia adentro. Y ahora con un pincel volvemos a aplicarle una buena capa de la misma cola y dejamos secar. Para que esta parte de aquí arriba no me quede tan suelta, voy a coger un trocito de la media que nos ha sobrado y lo voy a rodear aquí. Y lo mismo vamos a hacer con una botella, pero esta vez en vez de colocar la botella por dentro de la media, vamos a envolverla alrededor de la botella. Mientras se nos seca, cogemos una porción de pasta de modelar de secado al aire y la estiramos de medio centímetro más o menos de grosor y vamos a formar unas etiquetas. Esto me lo habéis visto hacer muchas veces. Cogemos una plantilla que nos guste, yo por ejemplo voy a coger esta de rombos que me parece muy graciosa y le pasamos el rodillo por encima hasta marcarla. Y ahora cortamos la forma que más nos guste. Mojándonos los dedos con agua, perfilamos los bordes y se lo vamos a pegar a la botella. Y esta otra pieza al frasco. Lo siguiente, pasamos a aplicarle una imprimación, con lo que conseguimos un fondo claro para seguir trabajando y sobre todo en la botella, en las zonas del cristal que no tiene la media, nos aseguramos que toda la pintura que apliquemos encima tenga una mejor adherencia. Pasamos a darle color a las dos piezas. Yo voy a utilizar pintura tiza, pero podéis utilizar también pinturas acrílicas, en el tono que más os guste. Yo estoy utilizando de la marca de la pajarita Flor de Jazmín, un tono crema. Voy a aplicarle una capa y dejaré secar. Vamos a pasar ya a darle color. Yo al frasco
Ya lo tengo listo y así es como ha quedado. Pues lo mismo que he hecho en el frasco, voy a hacer en la botella. Y lo primero que vamos a hacer va a ser darle color a los rombos. Yo he escogido estos dos tonos, un agua marina y un azul grisáceo bastante oscuro. Y vamos aplicando el color. Y antes de que se seque, cogemos una toallita húmeda y sin frotar, simplemente vamos a presionar en el rombo. Así retiraremos el exceso. Y quedará como envejecido. Así lo vamos a hacer en todos los rombos. La pintura vamos a intentar que esté fluida, que no llegue a ser una aguada, pero vamos a mojar el pincel en agua sin escurrir, mojaremos en pintura y así estará más ligera. Pasamos a envejecer toda la botella. Para eso vamos a hacer una aguada con pintura acrílica en marrón chocolate que le añadiremos bastante agua, que esté muy líquida. Con un pincel vamos a ir aplicando por toda la botella y con una toallita húmeda iremos retirando el sobrante, la parte superficial, hasta conseguir el envejecido que más os guste. Una vez ya lo tenemos seco, vamos a proteger todo lo que tenemos hecho. En este caso yo voy a utilizar un barniz en acabado satinado. Le aplicaré un par de capas dejando secar entre capa y capa. Y ya está listo para decorar un rincón de nuestra casa, con materiales fáciles de conseguir y rápido de hacer. Cambiando colores y diseño podéis adaptarlo a vuestra decoración, dejar volar vuestra creatividad y disfrutar del momento. Si os gusta, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y así nos veremos aquí todos los martes y viernes. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.